Bien, entonces a continuación vamos a desarrollar el segundo componente básico que se requiere en un proceso de necropsia. Ya habíamos dicho que el proceso de necropsia lo tenemos distribuido en 10 componentes. En este momento vamos a desarrollar el segundo componente, que es lo concerniente a la cadena de custodia. La cadena de custodia entonces la definimos como el conjunto de procedimientos que permiten el aseguramiento y control de un elemento material probatorio como el de la información. Esto de la información es importante porque aunque no lo tenemos como elemento físico, es importante que nosotros garanticemos que la información que estamos obteniendo y que tenemos de todo el bagaje pues, del proceso que estamos llevando, también esté garantizada sus 5 componentes básicos de cadena de custodia, como son la integridad, la identidad, la preservación, la seguridad y la aptitud de los mismos a lo largo de todo el proceso investigativo. Ellos hacen posible certificar que el elemento o la evidencia material probatoria es la misma desde su obtención hasta la etapa del juicio, que vamos a garantizar que este proceso es el mismo desde el momento en que nos entregan este elemento material probatorio hasta el momento mismo del proceso del juicio, y que nosotros vamos a garantizar dentro de este proceso que vamos a lograr mantener o descifrar lo ocurrido en el momento del hecho. La cadena de custodia entonces se materializa con el registro o la documentación y la transferencia de los entre custodios, es decir, que toda persona que intervenga con el elemento material probatorio, en el caso de la necropsia estamos hablando del cadáver o de cualquiera de sus partes, eh, vamos a registrar los cambios introducidos en ellos, ¿cierto? O adicionalmente, quien tuvo un contacto con el cadáver desde el momento mismo de la obtención del cuerpo hasta la finalización de la cadena de custodia, que eso se dará por orden de la autoridad competente. El registro de cadena de custodia entonces debe permitirnos demostrar el curso seguido por los elementos materiales probatorios, ¿cierto? Desde su procesamiento, preservando su autenticidad, de tal manera que podamos hablar de la forma como se recolectó, cómo se marcó, cómo se preservó, los cambios de custodio que hubo y las modificaciones introducidas en ellos. Asimismo, la cadena de custodia implica fundamentalmente que se pueda llevar a cabo un seguimiento de las condiciones en que se conservó y se procesó tal evidencia. Entonces, nombres de los custodios, momentos en que tuvieron acceso a esta evidencia y los procesos realizados sobre ellos, de tal manera que nosotros podamos decir se obtuvo una parte de esa evidencia, se gastó una parte para hacer esta prueba, en fin, se modificó el elemento de alguna manera, dado que podemos hablar de que hubo deterioros por condiciones ambientales o deterioro por alguna otra circunstancia, o que adicionalmente hubo modificaciones porque producto del proceso mismo tocó intervenir el elemento material para alguna circunstancia en particular. En lo que respecta a la práctica de necropsia, el ejercicio de cadena de custodia se lleva a cabo mediante la práctica de unas actividades que pueden ser algunas previas al proceso de necropsia y otras que se deben realizar durante el proceso de necropsia o inclusive posterior al proceso de necropsia. Veamos primero las que hay que realizar previo al proceso de necropsia. Lo primero es verificar y consignar si el cuerpo fue entregado con cadena de custodia o no al perito. Eso es fundamental. Luego verificar y registrar las condiciones en las cuales nos llegó para el abordaje. Es decir, que en este caso tenemos que hablar si hubo una posible contaminación, si hubo una pérdida de evidencia, si el equipo si el cuerpo nos llegó embalado o no. Y dependiendo del caso, pues registrar que hay ruptura de cintas, que hay ruptura de las bolsas o rasgaduras en las bolsas, porque esto puede obedecer a que se hayan podido perder elementos materiales de prueba que venían con el cuerpo y que por alguna circunstancia están modificados.
Verificamos también las condiciones del embalaje, si viene rotulado, y los documentos revisorios. Ustedes ya habíamos hablado que el cadáver nos debe llegar mínimo con algunos elementos o con unos documentos, como es el acta de inspección al cadáver, como es la posible historia clínica, como el registro de cadena de custodia y en fin, algunos otros de los cuales ya se habló previamente. Si las prendas son enviadas por la autoridad separadas del cuerpo, lo debemos señalar de esa manera. Recibo una chaqueta que no viene puesta en el cuerpo, sino que la adicionan conjuntamente al lado del cuerpo y la forma como está esta prenda embalada o presentada, ¿cierto? Si las prendas las tenía puestas previamente el cadáver, pero que en el intento, por ejemplo, de preservarle la vida fueron retiradas y posteriormente como finalmente se produce la muerte, pues que se dejan ya al lado del cuerpo. Pero es importante que nosotros consignemos cómo recibimos estas prendas y esto lo debemos consignar en el protocolo de necropsia. Bien, durante el proceso de necropsia y posterior al proceso de necropsia debemos realizar también o consignar también en el protocolo de necropsia el destino de las evidencias físicas, es decir, si yo obtengo un fluido corporal, por ejemplo, sangre, orina, contenido gástrico, debo decir para qué destino tuvo ese proceso. Se enviaron para un laboratorio de toxicología, para el laboratorio de biología o para el almacén de evidencias, pero básicamente es importante que quede consignado en el proceso de necropsia cuál es el destino que se obtuvo de ese cuerpo y qué destino tiene. Bien sea muestras macroscópicas o muestras de evidencia traza, que ya hemos visto que son evidencias minúsculas, tipo pelos, fibras, en fin, pero que también se obtienen durante este examen y que tienen el objetivo de aportar también al proceso de necropsia. Debemos registrar entonces también las pertenencias encontradas y el destino de las mismas. Es importante que nosotros consignemos allí qué evidencias hay allí, ¿cierto? Bien sea evidencias materiales o evidencias traza, como lo veíamos diciendo. Y si hay algunas que no hagan parte directamente del proceso de necropsia, pero que sí permitieron la modificación del cuerpo, como el caso de la donación de órganos, por ejemplo, debemos decir, se obtienen córneas por tal laboratorio o por tal persona, y el destino que pueden llevarlas, porque en algunos casos podemos obtener una parte del cuerpo para dejarla para elemento de estudio, bien sea el mismo proceso de necropsia o con algunos destinos de investigación, y en algunos casos para hacer algunos experimentos u otros destinos que tengan que ver, por ejemplo, con unas prácticas quirúrgicas, en fin. Bien, debemos dejar constancia del destino del cuerpo, o sea que esto ya es lo posterior. Es decir, es importante que nosotros al finalizar la necropsia, eh, finalizaría de alguna manera también la custodia institucional, o sea, la custodia que están haciendo ustedes por parte del hospital o por parte del Instituto de Medicina Legal. Pero es punto esencial que nosotros registremos cuál va a ser el destino de ese cuerpo. El destino de ese cuerpo es quién nos lo va a recibir y qué destino va a ser. Voy a suponer que va a ser cremación o que va a ser inhumado. En este caso, debemos consignar ese tipo de información también en el proceso de necropsia y si va a ser inhumado y tenemos referencia en dónde va a ser inhumado, en qué cementerio e inclusive nos pueden informar también qué fosa va a tener, porque eso ya muchas veces cuando se va a retirar el cuerpo ya tenemos claro esta información y es importante que quede registrado en el registro de entrega del cadáver para que si en algún evento se requiriera una exhumación para posteriores estudios o la condición que requiera el proceso judicial mismo, entonces sepamos orientar cuál fue el destino final de ese cuerpo. Bien, entonces esto era todo lo que teníamos que aportar con respecto a la cadena de custodia como segundo componente del proceso de necropsia.